A continuación, Milagros María de Antañón, del IES Real Instituto de Jovellanos de Gijón, nos va a hablar sobre las jornadas de Jovellanos de divulgación científica. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Empiezo por agradecer a este centro, al director, a Concha, a Luis y a todos los miembros del claustro y alumnos, que me dais mucha envidia porque aquí está implicado todo el centro. Pues nada, estas intensísimas y maravillosas jornadas, porque nos vamos cansados pero encantados. Así que muchísimas gracias. Bueno, ya os voy a presentar una actividad del Instituto Jovellanos que es bastante original en un centro de enseñanza secundaria, puesto que son unas jornadas de divulgación científica que ya en el año 22 alcanzaron su 16ª edición. Ya está en marcha la 17ª, que ya tenemos casi cerrada. Y bueno, que se trata de una semana en la que se realizan unas conferencias de divulgación científica en Gijón, que tienen una doble vertiente, como os iré contando. Una dedicada al centro, a su alumnado, y otra dedicada a toda la ciudadanía de Gijón. Bueno, esto surge porque en un momento dado, pues unas personas, que ahora comentaré quiénes fueron, quieren volver a poner en valor el espíritu de Jovellanos. Entonces voy a contaros un poco cómo es, muchos ya lo conocéis, pero bueno. El Instituto Jovellanos, hoy en día Instituto de Enseñanza Secundaria, desde hace ya mucho tiempo, pues es fundado por Jovellanos en 1794, como un Real Instituto de Náutica y Mineralogía. Evidentemente, en aquella época no existen los institutos de enseñanza secundaria, ¿no? Jovellanos, que fue un pionero en muchas cosas, pues consigue haber cumplido sus sueños. Su mayor sueño fue crear este instituto para, bueno, su idea era que Asturias necesitaba una formación, formar a jóvenes, tanto en ciencias derivadas de la aeronáutica. ¿Por qué? Porque él pensaba en ya la explotación del carbón, ya estaba iniciándose la revolución industrial y la salida de ese carbón, ¿no?, por el puerto de Gijón. Y bueno, tras muchas luchas, sobre todo con la Universidad de Oviedo, pues consigue que el instituto se inaugure en Gijón, donando su familia misma en la primera sede. Este instituto, este programa que él crea, pues imparte matemáticas, dibujo, ciencias naturales y náutica, pero además también lengua española, lengua castellana, francés e inglés. Es decir, es un programa muy completo de estudios, ¿no? Bueno, así pues pasa casi un siglo y ya en la segunda mitad del siglo XIX, pues el instituto ya pasa a ser un instituto de enseñanza secundaria y es nuestro actual instituto, que pasó por varias sedes, pero bueno, mantiene. Entonces, el Instituto Jovellanos en Gijón, que durante muchos años fue el único de enseñanza secundaria, tiene mucha vinculación con la ciudad. Es decir, la historia de Gijón va un poco relacionada, o la historia del instituto, mejor dicho, con la de Gijón, ¿no? Y ese espíritu era el que queríamos mantener, es decir, Jovellanos, y ahora voy a poner algunas citas de Jovellanos, siempre pensó que la instrucción pública era lo más importante, ¿no? Él decía: la instrucción pública es la suma de los conocimientos que posee una nación, o lo que es lo mismo, la suma de las porciones de instrucción particular que residen en sus individuos tomados colectivamente. También, otra frase célebre de él dice: la bondad de las ideas tiene solo dos medidas, primero la verdad y segunda la utilidad. De ahí procede el lema de nuestro instituto, el que lleva el escudo. Se me olvidó poner ahí el escudo, pero bueno. Que dice: quid verum, quid ultim. Entonces, tomando ese espíritu, como digo, pues una tarde de agosto del año 2005, 3 personas que voy a ir nombrando y que luego veréis en las fotografías, muy vinculadas al centro: José Luis Forcano Noval, antiguo alumno del instituto y a la sazón investigador del CIEMAT;
Juan José García Rúa, que entonces era el director del instituto, en el año 2005, como digo, e Ignacio Guerra Plasencia, catedrático de física y profesor en el instituto. Bueno, estas tres personas tenían mucha relación porque Ignacio, aunque no es nacido en Gijón, estudió física en la Complutense de Madrid con José Luis Volcano, y Juan José y José Luis fueron compañeros en el instituto, estudiando el bachillerato. Bueno, pues esa tarde de 2005 se juntan los tres y deciden poner en marcha este proyecto. Es decir, crear unas jornadas de divulgación científica, buscar patrocinio del ayuntamiento y con una doble vertiente. Es decir, que, como comentaba antes, pues por un lado ofrecer a la ciudadanía de Gijón una actividad cultural de alto nivel que le permita estar al día de las últimas novedades en investigación, tanto en ciencia como en tecnología, ¿no? Y por otro lado, permitir al alumnado de nuestro centro pues un contacto directo con esos científicos y científicas de primer nivel. Bueno, ¿cómo se inicia el proyecto? Pues el primer año, ese mismo año, ya en 2005, en noviembre, se celebra la primera edición. Bueno, dado la premura de tiempo, ¿no? Pues como acabo de decir, la idea se gesta en agosto. Ese primer año solo hay 3 conferencias. Después ya siempre van a ser 5, va a ser una semana. Ese primer año se celebra en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que es nuestra sede histórica. Lo que pasa es que nuestro instituto ya desde el año 63 está en otro edificio. Y tienen, como decía, lugar esas 3 conferencias. En la segunda y tercera edición ya pasa a ser una semana completa de conferencias. Se cambia de sede porque entonces, bueno, estaba en obras el antiguo instituto, hubo problemas por esa circunstancia y esos 2 años las conferencias pasaron a hacerse en otro edificio histórico, que es lo que se llama Gijón, Antigua Gota de Leche, que, bueno, a nivel de organización, pues dejaba bastante que desear, porque, por ejemplo, ahí el salón de actos está en un piso alto, o sea, la accesibilidad era mucho más compleja, el salón era mucho más pequeño, y en fin. Pero así todo, la ciudadanía acudió, como luego veréis, pues, respondió estupendamente. Y a partir de la 4ª edición, que se celebra en el año 2008, pues todas las conferencias tienen lugar, como decía, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Bueno, aquí está otra vez José Luis Volcano, uno de los creadores y que participó en la primera edición. Bueno, aquí os he puesto esta diapositiva porque los trísticos en las primeras jornadas eran así. Eran mucho más simples, luego os veremos los de ahora, ¿no? Claro, todo esto pues ha ido avanzando mucho con el tiempo. Bien, la consolidación de las jornadas. Esa es la sede del antiguo instituto y es donde se vienen celebrando las jornadas después de esas que os comento. ¿Cómo se puede gestar un proyecto como este? Bueno, pues evidentemente mucha gente tiene que colaborar, ¿no? Los colaboradores ha sido el apoyo que hemos recibido de la Consejería de Educación siempre, en el sentido de, bueno, permitirnos organizarlas y apoyarnos, como veremos luego, en inauguraciones, clausuras y demás. Ningún apoyo económico, eso también lo he de decir. El Ayuntamiento de Gijón, ahí sí hay que mencionar que es el ayuntamiento el que subvenciona estas jornadas, puesto que tienen esa parte dedicada a la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo económico lo asume el Ayuntamiento de Gijón. La Fundación Municipal de Cultura, que es nuestro antiguo instituto, que nos presta sus instalaciones y todo lo que necesitamos, es decir, la ayuda de su personal, de ordenanzas, pantallas, bueno, todo esto, ¿no? Una persona muy especial de la que voy a hablar luego, que es María del Rosario Erastelemín, que como veremos, pues bueno, sin ella hubiera sido difícil alcanzar el nivel que hemos alcanzado. Y luego, bueno, pues multitud de centros de donde proceden todos los ponentes, ¿no? Desde el CSIC, el CIEMA, la Real Sociedad Española de Física, la Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Valencia, Unión. ¿Cómo nos apoyó la Consejería de Educación? Bueno, pues aquí os pongo, esto va rápido, son unas fotos.
como decía, viniendo a la clausura y a la inauguración de las jornadas, pues muchos años, ¿no? Ahí, por ejemplo, está la clausura de la 11ª edición, donde está el consejero presente, o de la 12ª, donde está la directora general de universidades. El ayuntamiento, como decía, el ayuntamiento sí que colabora en el sentido económico y facilitándonos la organización de las jornadas, también acudiendo siempre. He de decir que a lo largo de estos años ha habido 3 administraciones diferentes en Gijón y todas han apoyado esta idea. Ninguna nos ha puesto problemas. Unas nos lo han facilitado más que otros, pero vamos, nunca había otro problema. Y los concejales de cultura de esas respectivas administraciones igual. Sí, bueno, en los papeles tengo puestos las 3 alcaldesas, porque han sido alcaldesas, y sus concejales de cultura, porque ha coincidido así, ¿no? Bueno. La Fundación Municipal de Cultura, pues evidentemente, como decía, la antigua sede del instituto hoy es el Centro de Cultura Antiguo Instituto, perteneciente al Ayuntamiento, y allí está la Fundación Municipal de Cultura. Nos cede sus instalaciones, que, bueno, pues ese es el edificio. Como veis, se restauró por dentro en esa época que os decía, y nos prestan sus salón de actos, ¿no? Una capacidad sobre 200 personas y todos los años está full, no cabe nadie. Porque la verdad que las jornadas se han consolidado como una actividad en el Gijón muy demandada por el público de la ciudad. Ahí he puesto la antigua Escuela de Comercio, que se ha restaurado hace poco y que está justo detrás del antiguo instituto, porque a partir del año que viene habrá ya muchas actividades que se hacían antes en el CAI, van a pasar a la antigua Escuela de Comercio, puesto que el salón de actos, bueno, tiene unas condiciones aún mejores, ¿no?, que el anterior. Bueno, pues la persona que decía que es nuestro alma mater es María Rosario Veras Telemín, que entre otras muchas cosas, pues es científica del CIEMAT, luego hablaré un poco más de ella, y que a partir de la 2ª edición de las jornadas, en la que viene a participar, ella es de Zamora, pero bueno, siempre dice que su segunda casa es Gijón, pues ha colaborado con nosotros ininterrumpidamente. Evidentemente, su posición al CIEMAT y dentro del CSIC pues le permite ponernos en contacto con científicos del primer nivel, que de otra manera nos resultaría mucho más complicado, ¿no? Y ahí sigue, porque todavía hablé con ella antes de ayer y ya estamos con la 17ª edición, cerrando ponentes. O sea que, desde luego, sin ella no hubiéramos llegado a esto ni de casualidad. Bueno, ¿qué organismos colaboran? Aparte de los ya mencionados. Pues, como he dicho, todos los centros de investigación y universidades con los que hemos ido contando estos años y que, bueno, como todos sabéis, pues los científicos son la gente más generosa del mundo y vienen a las jornadas y dan sus conferencias y, por supuesto, no cobran. Lo único que se hace, pues, con esa subvención es pagarles el alojamiento y llevarlos a comer, ¿no? Porque que menos. Y los viajes cuando vienen. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta 10ª edición, pues, como veis, la Autónoma de Madrid, José Luis Montesinos, un biólogo muy preeminente. En esta otra edición, Margarita del Val, esta fue la última edición, la de noviembre del año pasado, del CSIC. En la 9ª edición, Amador Menéndez Velázquez, es de UNIOBI, pero bueno, está en el Instituto Tecnológico de Materiales de Oviedo, porque Amador estuvo muchos años en el MIT, en Estados Unidos. En la 11ª edición, pues, Segundo González Rodríguez, investigador de la Universidad de Oviedo y médico también en el UCA, en el Hospital Central de Asturias. Bueno, y así podríamos seguir indefinidamente, ¿no? De la Universidad Autónoma de Barcelona, y que fue presidente del CSIC durante varios años, Emilio Lora Tamayo, Martín Bosman, del Instituto de Físicas y Altas Energías de Barcelona. Bueno, después mencionaré más detenidamente a algunos de los ponentes, evidentemente todos es imposible. El público, como decía, uno de los objetivos de las jornadas es precisamente hacer esa labor de divulgación hacia la ciudadanía de Gijón, ¿no? Entonces, bueno,
La ciudadanía de Gijón desde la primera edición ha respondido espléndidamente y todos los años tenemos llenazo, hablando de lenguaje coloquial. De hecho, ha habido veces que hay gente que se ha quedado sin sitio. Ahí estamos, tenemos una foto del Centro de Cultura Antiguo Instituto y veis que el salón de actos está completamente abarrotado, ¿no? Es muy interesante que luego estas conferencias de la tarde para el público, bueno, pues el ponente o la ponente da su conferencia y después siempre hay un debate, ¿no? Se abre un turno de preguntas y a mí al principio me sorprendía, ahora ya estoy acostumbrada a cómo la gente participa, qué interés tiene. Siempre buscamos temas que sean de actualidad, ¿no? Pero creo que todo el mundo está muy interesado en conocer y luego, evidentemente, estas personas que acuden, los conferenciantes me refiero, son también divulgadores, aparte de investigadores, con lo cual, siempre se lo decimos, las conferencias se hacen a un nivel que puedan ser asequibles a cualquier persona, ¿no? A partir de la sexta edición, las jornadas siempre han llevado el subtítulo de Fronteras de la Ciencia, porque, como digo, se intenta buscar temas pues, que están ahí en cada momento y que a la gente le motive. Bueno, aquí pongo simplemente para seguir ilustrando lo del público, pues, por ejemplo, una de las charlas que dio Amador, que ha venido 2 veces a las jornadas, fue, aparte muy interesante como todas, muy espectacular, porque, bueno, pues hizo participar incluso a niños, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una foto en la que se ve cómo se enciende una gaita, o sea, el sonido de la gaita enciende tubos fluorescentes, ¿no? Bueno, el alumnado, por supuesto, parte fundamental también en el proyecto, porque el segundo objetivo, igual de importante que el primero, es facilitar a nuestro alumnado ese contacto con científicos y científicas de primer orden. Entonces, las jornadas tienen esa doble versión. Por la mañana el conferenciante va al centro y tiene una reunión con los alumnos. Evidentemente no puede ser con todos, pero bueno, nuestro salón de actos da un, digamos, resumen de la charla, pero se trata más que nada que tengan una interacción. Es decir, que los alumnos, que suelen ir gente a partir de cuarto de la ESO, bachillerato, que ya está pensando en qué va a estudiar y entonces, bueno, les sirve de mucho porque ellos ven que esa gente pues ha sido como ellos, ¿no? Ha estado en un instituto, ha estudiado, ha costado más o menos y que ahora son gente, pues bueno, que está investigando en sitios punteros. Es un poco desmitificar esa figura, ¿no? Que a veces ellos ven como algo inalcanzable y se dan cuenta que, bueno, que pueden llegar con esfuerzos y llegar a cualquier sitio. En ese sentido, pues los alumnos también les encantan las jornadas, les gusta mucho. Ellos luego pueden ir por la tarde si quieren, pero bueno, como por la mañana ya tienen esta parte, pues por la tarde la verdad suelen acudir. Nosotros tenemos una revista en el centro y evidentemente se hace eco de las jornadas. Bueno, ya me estoy pasando, madre mía, no sé, voy rápido. Y los alumnos entrevistan ellos a los ponentes, ¿no? Y sabe, lógicamente, sus entrevistas. Bueno, ahí está cómo difundimos las jornadas a través de trípticos y carteles, por la página web, por los medios y por la revista del centro. Antes os puse un tríptico de hace años. Bueno, ahora el formato es este, mucho más moderno, evidentemente, y con mucha más información. Ahí vienen los títulos de cada jornada y un breve resumen de la conferencia. La prensa, evidentemente, se hace ecos todos los años. Y nuestra revista, en la cual los alumnos pues, hacen entrevistas a estos ponentes que acuden al centro. Bueno, ya veo que se me va el tiempo, así que puse el título de 5 conferencias simplemente, porque claro, en 16 ediciones a 5 por edición, pues os imaginaréis que es imposible. Bueno, para que veáis que los temas, por ejemplo, en el año 2007, ¿no? Pues ya esta ponencia, que se titulaba así, La humanidad frente a la situación de emergencia planetaria, hablaba sobre cómo, bueno, los científicos ya nos estaban avisando entonces que se nos venían circunstancias importantes a nuestro planeta, es decir, el cambio climático, y por qué la gente pues no asumíamos, estamos hablando del año 2007, evidentemente, esto ya viene de hace mucho, y qué deberíamos hacer nosotros individualmente, ¿no? Para intentar, bueno, pues evitar un poco esta situación.
CSI Ataporca. Esta conferencia la recuerdo con mucho cariño porque, bueno, los alumnos la disfrutaron como locos, ¿no? Una de las chicas que trabajaba con Arzuaga, la búsqueda del bosón de Higgs y la física de partículas, Martin Bosman, que está ahí. O inmunoterapia, la próxima frontera en el tratamiento del cáncer. Cerebro humano visto desde la física de hoy. Bueno, en fin, veis que los temas son variados y son de mucho interés. Los ponentes, bueno, pues evidentemente agradecidos totalmente a su entrega desinteresada y a su compromiso con la divulgación científica y evidentemente pues no podemos hablar de todos ellos. Voy a hacer un pase muy rápido porque ya estoy fuera de tiempo. Bueno, pues Luis Casanova, que fue uno de los fundadores, los creadores de las jornadas, es antiguo alumno del instituto, como dije antes. Es un científico de primer orden que trabaja actualmente en estudio físicas, pero luego se especializó en biología aplicada a la clínica. Y es el creador, por decirlo de alguna manera, de la piel humana que se hace ahora en impresoras 3D. Las impresoras 3D no solo se utilizan para hacer maquetas y esas cosas. Bueno, evidentemente, pues un científico de primera línea, muy unido al centro. Le nombramos antiguo alumno distinguido en el año 2011 y muy unido a Asturias, aunque lleva muchísimos años en Madrid. Fue medalla de plata de la ciudad de Gijón. Charo, por supuesto, que bueno, entre muchísimas cosas que ha hecho Charo, es experta en energía solar especialmente, pero bueno, luego se ha ido dedicando a muchas otras cosas, también eficiencia energética, etcétera. Fue la primera presidenta de la Real Sociedad Española de Física y, bueno, infinidad de premios y demás. Persona cercana y maravillosa. Antonio Fernández Rañada, que fue presidente también de la Real Sociedad Española de Física, de los que he puesto aquí, tristemente fallecido el año pasado ya. Es el único que ha fallecido. Milagros Cochut, experta en aguas, una de las mayores expertas a nivel mundial en el tratamiento del agua y, bueno, qué tenemos que hacer, ¿no? Porque el agua también es un bien muy escaso, aunque no nos demos cuenta. Cayetano López Martínez, que fue director del CIEMAT durante unos cuantos años, miembro del Consejo del CER, etc. Bueno, Carlos López Otín, no creo que haga falta decir quién es, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Tristemente maltratado estos últimos años en la Universidad de Oviedo, pero bueno, su trabajo y sus investigaciones creo que están por encima de cualquier duda. Persona también muy cercana y maravilloso divulgador. Enrique Fernández Sánchez, también antiguo alumno del Instituto, físico y fundador del Instituto de Físicas de Altas Energías en Barcelona, procede de la Universidad de Barcelona, aunque estudió en Gijón, también ha sido nombrado antiguo alumno distinguido de nuestro centro. María Valdez Fertig es una de las científicas más importantes a nivel mundial en el estudio de los medicamentos que llaman ahora DIAN, ¿no? Cuando los medicamentos están especializando, sobre todo en los tratamientos contra el cáncer, para ir directamente a la zona que tienen que ir. Cuando nos dio la conferencia y nos explicó eso, bueno, me parecía maravilloso. Yo creo que tú estabas, Ana, ¿no? Y es eso, cualquier persona que no sea experta en medicina, como lo explica, que lo entiendes absolutamente todo. Rosa Menéndez, asturiana de PRO también, hasta hace poco presidenta del CSIC, que estuvo hace 2 años, bueno, en esta última edición, no en la anterior, como estuvo la pandemia por el medio. Pues. Margarita del Val, que estuvo el año pasado, ¿no? También no voy a decir nada porque todo el mundo sabe quién es Margarita del Val. Bueno, pues futuro de las jornadas, de momento tienen buena salud. Es cierto que para que las jornadas sigan manteniéndose, los sucesivos equipos directivos que vengan al centro pues tendrán que mantener esta línea de identidad en nuestro instituto. De momento, las personas que están ahora, desde luego, lo tienen muy claro y esperemos que en el futuro pues siga siendo así. La colaboración por parte de personas que ya no estamos, bueno, que estamos, como yo, en estado de júbilo ya,
pero que seguimos participando en la organización, del ayuntamiento, que sigue, esperemos por muchos años también colaborando, y de la Asociación de Antiguos Alumnos, que también ahora está muy implicada en esto, ¿no? Y la conclusión, bueno, pues es una actividad del centro realmente transversal, porque participan todos los departamentos. El alumnado, como decía antes, y incido en ello porque es muy importante, pues tiene ese acceso a un trato con personas, con investigadores e investigadoras de primer nivel. Bueno, ya. Es que llevamos ya nos hemos pasado mucho. Ahí está, el que la quiera ver. Claro, es que si no, no acabamos. Bueno, muchísimas gracias a todos.